Amada Iglesia, que el Señor bendiga vuestras almas. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Doy gracias al Padre por haber despertado en mí hoy. Y también doy gracias al Hijo que se está formando a su imagen en mi vida. Haga usted también lo mismo. La enseñanza de hoy se encuentra en Lucas 9, 28-36, la transfiguración. También se encuentra en Mateo 17, 1-8, Marcos 9, 2-8. El título de la enseñanza es El monte de la transmisión, la gloria que vence al Hades, parte 1. Vamos a hacer 2 videos, ya que este tema es muy profundo, y quiero que lo entiendan, ya que revela muchas verdades que nadie enseña. El texto no lo voy a leer por razón de tiempo, sin embargo le exhorto a que busque su Biblia y ábrala en los 3 evangelios, y use un separador, porque la transfiguración la vamos a escudriñar desde los 3 puntos de vista de los escritores. Si a usted le gusta escudriñar las escrituras y descubrir lo oculto en ellas, esta enseñanza es la perfecta para que usted aprenda a discernir lo oculto en las escrituras. Hoy usted va a entender que esa teología barata con la que han moldeado su mente, que lo único que hace es malinformarlo, tiene que tirarla al zafacón y asumir una nueva postura, no teológica, sino espiritual, que lo transforme desde adentro hacia afuera. Lo que usted va a aprender hoy no es religión, es transformación. Por tanto, ciña sus lomos y prepárese para ser transformado. Los evangelios sinópticos colocan la transfiguración justo después de uno de los momentos más tensos y desconcertantes del ministerio del Mesías, el primer anuncio de su muerte. Hasta ese punto, los discípulos habían visto milagros, multitudes, autoridad y poder, si lo consideramos dentro del contexto literal. Pero de repente, el Mesías rompe el ritmo triunfal y les revela una verdad que les sacude el alma. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sea rechazado, muera y resucite. En la Escritura, el término Hijo del Hombre representa la naturaleza humana, es decir, el cuerpo humano, este templo, este tabernáculo, nuestra morada terrestre. El Mesías dice que es necesario que la naturaleza humana padezca, sea rechazada, muera y resucite. ¿Muera para qué? Para que podamos habitar en una nueva casa espiritual, un nuevo templo, una nueva morada, la que se le prometió a David que se le sería hecha para que habitase. Primera Crónicas 17:10. Ahora bien, la palabra necesario le cayó a los discípulos como un golpe. No es un accidente, no es un error, no es un fracaso, es el camino. Pedro, incapaz de procesarlo, los reprende y el Mesías lo confronta. Los discípulos quedan confundidos, temerosos, en silencio. En ese ambiente emocional, mezcla de miedo, desconcierto y expectativas rotas, el Mesías, el Hijo del Hombre, toma a 3 de ellos y los lleva a un monte alto. No para escapar, no para descansar, sino para revelarles lo que no podían entender con palabras. Si abajo les habló de muerte, arriba les mostrará gloria. Si abajo les anunció sufrimiento, arriba les mostrará identidad. Si abajo les dijo que la cruz era inevitable, arriba les mostrará que la cruz no es el final. La transfiguración ocurre como respuesta divina al escándalo de la cruz. Es como si el Padre dijera: antes de que vean a mi Hijo desfigurado en el Gólgota, quiero que lo vean transfigurado en gloria en el monte. Antes de ver su rostro cubierto de sangre, lo verán cubierto de luz. Antes de verlo entre ladrones, lo verán entre Moisés y Elías. Antes de escuchar el silencio del sepulcro, escucharán la voz del cielo. Este es mi Hijo amado, a él oíd. La transfiguración es el puente entre la revelación del camino y la revelación de la gloria. Es la respuesta de Yahvé al miedo humano. Es la confirmación de que la muerte no es derrota, sino cumplimiento y victoria. Imagina por un momento que el Mesías te mira a los ojos y te dice: voy a morir. No como metáfora, no como parábola, no como símbolo, literalmente. Imagina el golpe emocional, la confusión, la sensación de que todo lo que creías entender se derrumba. Eso fue lo que vivieron los discípulos. Y justo cuando sus corazones están más turbados, cuando la sombra de la cruz comienza a oscurecerlo todo, Cristo toma de la mano a 3 de ellos, los sube a un monte y allí, en lo alto, lejos del ruido, lejos del miedo, les muestra algo que cambiará para siempre
la manera en que verán su muerte. Le muestra su gloria. Y este es el punto donde yo quiero que la iglesia comprenda, porque nuestros líderes no enseñan esta verdad. En un instante el Mesías o el Cristo que conocían, el que caminaba, comía, dormía, sudaba, se abre como una ventana hacia la eternidad. Su rostro brilla como el sol, su ropa se vuelve blanca como la luz, y a su lado aparecen Moisés y Elías, como si el cielo entero hubiese descendido para confirmar una sola verdad. La cruz no es el final, la cruz es el camino hacia la gloria. Y este camino lo voy a explicar más adelante, porque no es el camino del Mesías, sino nuestro camino. La transfiguración no es un espectáculo, es un mensaje. Es el Padre diciéndole a la iglesia: antes de que enfrentes tus cruces, quiero que recuerdes mi gloria. Y esta verdad es una que la iglesia debe de encarnar. Esta verdad tampoco se enseña en nuestras congregaciones. Vamos a entrar en contexto. Los días previos al monte fueron días de tensión espiritual. Jesús había llevado a sus discípulos a la región de Cesarea de Filipo, un lugar cargado de simbolismo, territorio pagano, cuevas dedicadas a pan, altares a dioses extranjeros, un ambiente donde la luz y la sombra se rozaban. La pregunta es, ¿por qué Jesús, el Mesías, lleva a sus discípulos a la región de Cesarea de Filipo? El Mesías no toma decisiones al azar, las toma con propósitos. El propósito era porque Jesús siempre enseña en el escenario que revela el mensaje. ¿Qué eran las cuevas dedicadas a pan? En tiempos de Jesús, en la región de Cesarea de Filipo, había un santuario pagano muy famoso, construido alrededor de una enorme cueva natural. Esa cueva era considerada por los griegos como la morada del dios Pan, el dios de la naturaleza salvaje. El pánico, de ahí viene la palabra pánico, la sexualidad desenfrenada, los impulsos animales, la música extática. Pan era representado como mitad hombre, mitad cabra. La cueva era llamada la puerta del Hades. Literalmente, los griegos creían que esa cueva era un portal al inframundo. Allí se hacían rituales, sacrificios y prácticas sexuales como parte del culto. Era un lugar donde se ofrecían animales, se arrojaban sacrificios al agua subterránea, se practicaban ritos de fertilidad, se mezclaba religión con sensualidad y miedo. Era uno de los lugares más oscuros espiritualmente en toda la región. En ese lugar, rodeado de ídolos, rituales paganos, templos griegos y la cueva llamada Puerta del Hades, Jesús pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús entonces declara: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Podemos ver la conexión? Jesús está diciendo: ni Pan, ni los dioses griegos, ni los poderes espirituales de este lugar pueden detener lo que voy a construir. Mi iglesia no será intimidada por la oscuridad. La muerte no tiene la última palabra. Jesús está desafiando al reino de las tinieblas en su propio territorio. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la transfiguración? Pues tiene que ver todo, porque justo después de esta confrontación espiritual, Jesús anuncia su muerte. Y 6 u 8 días después, según los evangelistas, sube al monte y se transfigura. La secuencia es perfecta. 1. Jesús confronta la oscuridad, cuevas de pan, puerta del Hades. 2. Jesús anuncia su muerte, la cruz como victoria, no derrota. 3. Jesús revela su gloria, transfiguración. Es como si dijera: he enfrentado la oscuridad, voy a vencerla en la cruz, y aquí está la prueba, mi gloria eterna. Este es el despertar que Cristo vino a realizar en la humanidad y el encargo a Pablo. En el pensamiento espiritual hebreo, los lugares oscuros representan clipot, cáscaras o capas que ocultan la luz, la verdad divina. La cueva de pan era un lugar de clipá profunda, donde el sistema de pensamiento estaba distorsionado. Jesús entra en ese territorio simbólico para romper la clipá, romper esa capa de confusión, revelar la luz, la verdad oculta, Or Haganús, en ella. Mostrar que la luz, la verdad, vence a la oscuridad, a la mentira. Y la transfiguración es la manifestación máxima de esa luz, de esa verdad. Las cuevas dedicadas a Pan eran un santuario pagano, un centro de rituales sexuales y sacrificios, un lugar considerado portal al inframundo. De ahí es que sale la falsa enseñanza del infierno. Eran un símbolo de oscuridad espiritual.
Jesús escoge ese lugar para revelar su identidad porque la luz se revela con más fuerza cuando se enfrenta a la oscuridad. Y desde ese escenario oscuro, Jesús lleva a sus discípulos al monte para mostrarles la gloria que vence al Hades, no al infierno, sino a la muerte. Allí, en ese escenario de contrastes, el Mesías les preguntó: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro, impulsivo y ardiente, respondió con una claridad que no venía de carne ni sangre: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero inmediatamente después de esa revelación, Jesús pronunció palabras que rompieron el aire. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sea rechazado, muera y resucite. La palabra necesario cayó como un trueno. Los discípulos no podían conciliar gloria con sufrimiento, Mesías con muerte, reino con cruz. Y desafortunadamente eso es lo que se está enseñando en nuestras congregaciones, que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación porque ya Cristo la salvó. No pueden conciliar sufrimiento con gloria. Y muchos queremos hacer como Pedro. Pedro lo tomó aparte, casi como un amigo que intenta proteger a otro de una mala decisión. El Mesías lo confrontó con dureza. El ambiente quedó cargado de confusión, miedo y silencio. Y es en ese estado emocional, cuando la sombra de la cruz comienza a oscurecer el horizonte, que Cristo toma a 3 de ellos y los lleva a un monte alto, no para escapar, no para orar solamente, sino para revelarles lo que sus mentes no podían comprender. Dentro del contexto hebreo se enseña que cuando Yahvé revela luz, siempre lo hace a través de canales específicos, por cuanto la luz, la verdad divina, necesita vasijas adecuadas para manifestarse. El Mesías escoge a 3 porque 3 es el número de equilibrio, de estabilidad, de revelación completa. Para que haya una revelación completa, se necesitan estas 3 cualidades espirituales principales, las cuales ya estudiamos en una enseñanza anterior. Esas 3 cualidades espirituales son Pedro, Juan y Santiago. En el contexto literal, se nos ha enseñado que estos 3 discípulos eran los favoritos del Mesías. Sin embargo, espiritualmente representan 3 cualidades espirituales esenciales del Mesías. Pedro, que ya aprendimos que representa el fundamento sobre la cual está fundada la iglesia, la fe, y que también, de acuerdo con la Cábala, representa a Netzach, la victoria, impulso, fuego. Pedro es pasión, fuerza, iniciativa. Es el que avanza, el que arremete, el que siente primero y piensa después. Representa el impulso del alma que quiere conquistar lo divino. Juan, que también aprendimos que representa la cualidad espiritual del amor, y que dentro del contexto de la Cábala representa el Gesed, la misericordia, amor, profundidad. Juan es el discípulo amado, el contemplativo, el espiritual. Representa el corazón que percibe lo invisible, la vasija más pura para recibir la luz, la verdad. Y Santiago también aprendimos que representa la cualidad espiritual del discernimiento y la justicia, y que también, de acuerdo con la Cábala, representa la Geburá, fuerza, disciplina, juicio. Santiago es firmeza, estructura, carácter. Representa la columna del rigor, necesaria para sostener la revelación sin deformarla. En términos hebreos, Pedro es el fuego que asciende, Juan es el agua que recibe, Santiago es la tierra que sostiene. Los 3 juntos forman el triángulo perfecto, para que la luz del Mesías pueda manifestarse sin romperlos. Estas 3 cualidades no son las únicas, ya que aprendimos que cada discípulo representa una cualidad espiritual operando en el Mesías. Esas mismas 3 cualidades, Pedro, Juan y Santiago, en conjunto con los 9 restantes, también operan en nosotros, en nuestro interior. Iglesia, despierta estas cualidades espirituales, y cuando la Escritura habla de espirituales, se refiere a la mente, al corazón, a la conciencia. Ya hemos aprendido el contexto sobre el cual el Mesías va a revelar su gloria a los discípulos. Ahora vamos a entrar en materia. Dice Lucas que 8 días después de haberles anunciado su muerte, es que el Mesías escoge a estos 3 discípulos y sube al monte a orar. Entonces surge una pregunta. ¿Por qué Mateo y Marcos dicen que fue 6 días después del Mesías haberles revelado su muerte que subieron al monte a orar? ¿Se contradicen estos escritores? Porque cuando Mateo y Marcos dicen 6 días después y Lucas dice 8 días después, no están contradiciéndose,
Están revelando dimensiones distintas del mismo misterio. Y cuando lo entiendes desde la simbología hebrea y la narrativa espiritual, se vuelve una joya. Vamos paso por paso para que podamos comprender lo que significa la transfiguración y por qué están presentadas desde diferentes dimensiones. Vamos a empezar por Mateo y Marcos, que ambos señalan 6 días después de lo que vimos en el contexto. El 6 y el 8 no son cronología, son códigos espirituales. En la mentalidad hebrea, los números no son solo cantidades, son realidades espirituales. Lucas escribe para griegos, enfatiza el 8, el mundo venidero. Mateo y Marcos escriben para judíos, enfatizan el 6, el mundo humano. Cada uno está diciendo algo distinto sobre la naturaleza de la transfiguración. Y vamos a empezar por Mateo y Marcos. La primera pregunta como buenos estudiantes que debemos hacer es la siguiente. ¿Qué significa el 6, tanto en la escritura como en el pensamiento hebreo? Recordemos que no podemos salirnos del contexto hebreo, soltemos el contexto occidental, para que no nos confundamos más de lo que estamos. El 6 es el número del hombre, de lo incompleto, de lo que está en proceso, por tanto, requiere de una redención. El hombre fue creado en el día 6, no en 6 días, no nos confundamos. El 6 representa trabajo, lucha, limitación, esfuerzo humano. Estas son las obras del hombre en 6 días. En el pensamiento hebreo, el 6 corresponde a Seir Anpin, las emociones humanas, la parte del alma que lucha por elevarse pero no lo logra porque su confusión no se lo permite. El 6 es el número de la fragilidad, la humanidad, la carne, la tensión, la incompletitud, el conflicto interno. Es el número del camino, no de la meta. Por eso, Mateo y Marcos dicen 6 días después, para mostrarnos que la transfiguración nace desde la humanidad herida por el anuncio de la cruz. Los discípulos están en el 6, confundidos, temerosos, turbados, sin entender. Jesús los lleva al monte desde ese estado. Entonces, ¿por qué 2 números distintos? ¿Por qué Mateo y Marcos traen la transfiguración dentro del contexto del 6? Porque la transfiguración tiene 2 dimensiones. La dimensión humana, que es el 6, Mateo y Marcos. Jesús sube al monte después del anuncio de su muerte con discípulos confundidos, desde la fragilidad humana, desde el conflicto emocional y desde la incompletitud del entendimiento. El número 6 representa el estado del corazón de los discípulos. Espiritualmente, el 6 representa la condición interna del ser humano, la confusión, la fragilidad, el conflicto emocional, la limitación, el miedo y la incompletitud del entendimiento. Esta es la condición actual del ser humano, que todavía no ha despertado, que necesita redención. ¿Qué pretenden revelar Mateo y Marcos con el número 6? Que la transfiguración es la respuesta del Padre a la crisis humana, que Jesús no espera que los discípulos estén fuertes, maduros o espiritualmente elevados. Los toma en su día 6, confundidos, temerosos, limitados y humanos, y desde ahí los lleva al monte. Mateo y Marcos quieren que entiendas que el Padre revela su gloria no cuando estás completo, sino cuando estás roto. Y esta verdad es necesario que la iglesia encarne, internalice. Yo exhorto a nuestros líderes a que si ellos aman con verdad al Señor y a la iglesia, por favor incluyan esta enseñanza en sus programas. Dejen ya de ser falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores. Ahora pueden entender el propósito de Mateo y Marcos en traer la transfiguración dentro del contexto de 6 días. El número 6 simboliza el hombre que sube, el que tiene que elevarse. Recordemos que los pensamientos y el camino del Padre son más altos que los nuestros. Por tanto, es necesario subir al monte, elevarnos hasta alcanzar la estatura de un varón perfecto. Mateo y Marcos nos revelan el hombre sube desde su humanidad, el número 6. Concluimos entonces que Mateo y Marcos dicen 6 días para mostrar la humanidad, la fragilidad, la confusión, el proceso y el camino hacia la gloria. Vamos ahora a desentrañar el propósito de Lucas en traer la transfiguración dentro del contexto de 8 días. Lucas no escribe números al azar, los escribe con propósito. Cuando él dice 8 días después,
está activando un código espiritual que un lector judío del siglo I entendía de inmediato y que el pensamiento hebreo desarrolla con una profundidad impresionante. ¿Por qué Lucas dice 8 días después? La clave está en el significado del número 8. Para un judío del primer siglo, el número 7 representa lo completo dentro del mundo creado, el cumplimiento de la voluntad divina. 7 días de la creación, 7 semanas hasta Pentecostés, 7 años de ciclos sabáticos, 7 notas musicales y 7 colores visibles. El 7 es el límite de lo natural, pero el 8. El número 8 es otra cosa. El número 8 representa lo que rompe el ciclo, lo que trasciende, lo que está más allá del tiempo, lo que pertenece al mundo venidero. En el pensamiento hebreo, el 8 es biná elevada, la comprensión que trasciende la forma. Es el nivel de la luz oculta y es el mundo de arriba manifestándose en el de abajo. Dice que el 8 es el día que no pertenece a los días, el día donde la luz del Ein Sof toca la creación. Para los que son nuevos en estos términos hebreos, el Ein Sof representa la eternidad, el eterno o la misma presencia del Creador en la creación. Por eso la circuncisión es al 8º día, que simboliza pacto eterno. La dedicación del templo duró 8 días, que simboliza presencia divina. La fiesta de Hanukkah dura 8 días, que simboliza luz que vence la oscuridad. El arca de Noé salvó a 8 personas, que simbolizan nueva creación. El 8 siempre anuncia un nuevo comienzo, una revelación superior, una dimensión que trasciende el humano. Por esto mismo, en Apocalipsis 17:11 dice, dentro del contexto de la bestia, que la bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y aunque no voy a explicar este verso, pero debemos de preguntarnos, ¿quién es esa bestia dentro del contexto del número 8? Ahora bien, la pregunta es, ¿qué quiere revelar Lucas con 8 días después? Lucas está diciendo, la transfiguración no pertenece al tiempo normal. Es un evento del mundo venidero irrumpiendo en este mundo. En otras palabras, esto no es un milagro más, no es una visión simbólica o es un momento emocional. Es una apertura del cielo, un despertar espiritual, un adelanto de la gloria futura. Lucas quiere que el lector entienda que la transfiguración ocurre en el tiempo del 8, el tiempo donde el Padre revela lo que está más allá del tiempo. Eso mismo que Pablo dice que vio, cosas que ojos nunca vieron, oídos nunca escucharon y que nunca subió a corazón de hombre. El 8 es el número de lo que trasciende más allá del tiempo, más allá de la creación, más allá de la muerte y más allá del ciclo natural. El 8 simboliza nuevo comienzo, resurrección, gloria, mundo venidero, Olam Jabá. Es una dimensión mesiánica. Por eso Lucas dice 8 días después. Lucas quiere que entiendas que la transfiguración no pertenece al mundo humano del 6, sino al mundo eterno del 8. El 8 representa el estado de conciencia que despierta, que se abre al conocimiento del único y verdadero Padre y del Hijo, al que ha enviado a nosotros. El número 8 es el nivel donde el justo se reviste de luz. Eso es exactamente lo que ocurre en el monte. Su rostro brilla, su ropa resplandece, Moisés y Elías aparecen desde el mundo superior. La nube, Shejiná, los cubre, la voz del Padre habla. Todo eso es dimensión 8. ¿Qué pretende Lucas? Lucas quiere que entiendas que la transfiguración o glorificación, que de hecho también la voy a definir, no es un recuerdo del pasado, es una ventana del futuro, es un anticipo de la resurrección, es una confirmación de que la muerte no tiene la última palabra. Es la prueba de que Jesús no es solo un maestro, sino el Mesías glorificado. Lucas está diciendo, el Mesías es la interpretación final de toda la historia humana. El que va a morir en Jerusalén es el mismo que ya vive en la gloria eterna. Concluimos entonces que el número 8 es la clave del misterio. Lucas no está contando tiempo, está contando dimensión. El 7 es la tierra, humanidad. El 8 es el cielo, conciencia. El 7 es la cruz, procesos. El 8 es la gloria, unión. El 7 es la muerte, el camino. El 8 es la resurrección, la vida eterna.
El 7 es lo que los discípulos temen, falsedad. El 8 es lo que Jesús les revela, la verdad. Por eso Lucas dice 8 días después, para que entiendas que la transfiguración es la irrupción del mundo eterno en el mundo temporal. Lucas nos revela la dimensión 8 en la que Jesús se transfigura, en luz, en gloria, en presencia divina, en la dimensión eterna y en el mundo venidero. Esa transfiguración es un arquetipo de nuestra transfiguración. En el pensamiento hebreo, la lectura del 6, 7, 8, el proceso espiritual siempre sigue este patrón. 6 igual el hombre, 7 igual la santificación, Shabbat, reposo, 8 igual la trascendencia, mundo venidero. La transfiguración sigue ese mismo orden. Los discípulos están en el 6, confusión humana. Suben al monte, símbolo del 7, encuentro, santificación. El Mesías se transfigura en el 8, gloria eterna. Mateo y Marcos enfatizan el punto de partida. Lucas enfatiza el punto de llegada. ¿Esto que digo tiene sentido para usted? Ahora bien, ¿qué pretende revelar Lucas con el 8? Que la transfiguración es un anticipo de la resurrección, que la muerte no es final, que la cruz no es derrota, que el Mesías vive en la dimensión eterna. Lucas quiere que entiendas, la gloria que verán en el monte es la misma que verán después de la resurrección. Y esa misma gloria será la que ustedes experimentarán. Si usted al de hoy no cree que esto sea una realidad en su vida, entonces tendrá que volver al inicio de la carrera, empezar de nuevo, renovarse mente, tirar su teología al zafacón y buscar el reino dentro de usted. El número 6 es el hombre que sube. El número 8 es Padre que desciende. Mateo y Marcos nos dicen, el hombre sube desde su humanidad. Lucas nos dice, el Padre desciende con su gloria. La transfiguración ocurre en el punto donde el 6 y el 8 se encuentran, el monte, símbolo del 7, el lugar del encuentro, el lugar de santificación. Si usted no sube al monte, nunca alcanzará la glorificación. Déjeme decirlo como Pablo lo dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es la mediadora entre el hombre y su Creador. Para que lo entiendan más claro, la santidad significa alineamiento con la voluntad divina. Si usted sigue participando del menú de Babilonia, usted todavía se encuentra abajo. Usted necesita subir al monte, y este subir implica morir a Babilonia. Concluimos con el contexto del 6 y el 8. Mateo y Marcos dicen 6 días para mostrar la humanidad, la fragilidad, la confusión, el proceso y el camino hacia la gloria. Lucas dice 8 días para mostrar la eternidad, la gloria, la resurrección, la dimensión mesiánica y el mundo venidero. Los 3 evangelistas están diciendo, teniendo el contexto del 6 y del 8 claro, vamos a proseguir con la conexión con el anuncio de la muerte. Jesús les había dicho, voy a morir. ¿Qué es lo que a morir? El Hijo del Hombre, la humanidad, el cuerpo. Al igual que el Mesías muere, usted y yo también debemos morir. Pero de esta muerte hablaremos en otra enseñanza. Ese voy a morir los dejó en el número 7, el lugar de encuentro, en lo humano, en lo limitado, en lo que parece final. Pero 8 días después, Jesús los lleva al monte para mostrarles, mi muerte pertenece al 7, pero mi gloria pertenece al 8. La cruz es el 7, lo humano, lo doloroso, lo visible. La transfiguración es el 8, lo eterno, lo glorioso, lo invisible. Lucas está diciendo, antes de que vean la muerte del Mesías, quiero que sepan que Él vive en la dimensión del 8. Vamos a detener esta primera parte aquí. No te pierdas la continuación y última parte de esta enseñanza. Amada iglesia, esta palabra no solo enseña, despierta. Amados, si esta enseñanza tocó tu vida, compártela, suscríbete, dale me gusta. Este fue tu hermano Víctor Cáceres y si el Señor lo permite, nos vemos en el próximo episodio, donde profundaremos en otras verdades ocultas. Y ahí, amados, la historia se vuelve aún más gloriosa. Para recibir estos estudios directos en tu celular, suscríbete a nuestro canal en WhatsApp Biblia Estudio TV y recibirás todos nuestros estudios sin tener que perder tu tiempo en las redes sociales. Suscríbete a este canal y de igual manera podrás disfrutar de ellos.
En Biblia Estudio no enseñamos religión, enseñamos transformación. Conocimiento que despierta, verdad que transforma.